Muy buenas noches, amada iglesia. Damos gracias a Dios por estar en esta oportunidad, hoy miércoles 19 de enero, pues para tener la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. También quiero dar las gracias a toda la iglesia por sus oraciones. Realmente tuve unos momentos muy complicados a consecuencia de unos cálculos renales que me llevaron a una operación. Ah, Gracias a Dios me estoy recuperando muy bien. Gracias por sus oraciones y gracias a Dios por su gracia, por su misericordia también. Creo que sin Él no podía estar soportando esos momentos tan difíciles y sobre todo pues estar hospitalizado y sin recibir ningún tipo de visita en estos tiempos, siendo Él pues el que nos fortalece, el que nos ayuda, Él es el que nos levanta. Realmente también es un tiempo en que pues permite que podamos levantar los ojos al Señor y poder contemplar siempre su infinita misericordia. Damos gracias a Dios por ello. Bien, en esta noche vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a hablar sobre un tema eh, relacionado con la bendición. Muchos no sabemos bendecir a nuestros hijos. Así que vamos a escudriñar, a meditar un poquito sobre la bendición de Jacob a José. No de Jacob a su hijo José. Y eso está en Génesis, en el capítulo 49, los versos del 22 al 26. Pero antes de eh, entrar en el detalle de esta porción de las Escrituras, creo que podríamos mencionar a manera de introducción que los conceptos pues hebreos de bendición y maldición hoy han sido confundidos notoriamente pues en el idioma español. Generalmente la bendición y la maldición se refieren a desearles de repente el bien o el mal a alguien. Pero las bendiciones y maldiciones bíblicas son poderosas y producen un cambio real en la circunstancia de los receptores. No depende, o sea, ¿a quién vas a bendecir? La palabra bendecir en el Pentateuco aparece 160 veces. Solo en los libros de Génesis y Deuteronomio aparece 130 veces. En el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento habla de 330 veces. Entonces, este hecho nos hace pensar la importancia de la bendición. El significado, pues, de bendición y maldición dependen también del contexto en el que se encuentra escrita esta palabra. La bendición y la maldición se conceden, pues, y se reciben en el contexto de las relaciones de dos personas o partes. O sea, si yo tengo una muy buena relación con alguien, entonces yo voy a querer bendecirlo, pues, más profundamente le podríamos decir así, a que una persona que no conocemos mucho, ¿verdad? Un ejemplo de ello podemos verlo en el caso de Noé, ¿no? Noé fue bendecido porque él estaba en armonía con Dios. Miren, la profundidad y la calidad de la bendición o de la maldición reflejan la relación de los implicados. ¿No? Si tengo una relación muy estrecha, entonces
pues que debe bendecir dándole lo mejor para ellos. Y si es una relación muy lejana de enemistad, de repente incluso personas que maldicen justamente por esa relación de enemistad. Entonces, la profundidad y la calidad de la bendición o de la maldición reflejan pues la relación entre los implicados. O sea, si tú tienes una muy buena relación con tus hijos, entonces tú vas a querer bendecir lo mejor para ellos. Un ejemplo, perdón, un ejemplo de lo que tratamos de explicar es la relación entre Esaú e Isaac, ¿no? Isaac iba a bendecir ya a Esaú. Y antes de bendecir, Isaac le dice a Esaú que le prepare una comida como él quería, no como a él le gustaba. Y eso nos muestra la relación que había entre ambos, una relación muy cercana entre Esaú eh, entre Isaac y Esaú, una relación muy cercana, tanto así que él sabía cómo le gustaba, ¿no? La comida, cómo le gustaba pues que le prepararan el cabrito a Isaac, eso lo conocía muy bien Esaú. Bien, las relaciones influyen en la profundidad, en la calidad, en la composición y la intensidad de la bendición o de la maldición. Miren, en Génesis 1:22, Dios solo produce la palabra de bendición a los animales. Dice, y Dios bendijo, ¿no?, a los animales. Pero en Génesis 1:28, Dios bendice y dice al hombre, conversa, ¿no? O sea, Dios bendice y al hombre le dice, o sea, conversa, habla con el hombre. Dios establece pues una relación personal con el hombre. Fue la bendición sobre los seres humanos lo que reflejó la existencia de una relación más cercana entre Dios y el hombre. La relación más profunda y significativa en el Pentateuco es la que se establece pues entre Dios y Abraham. En todo el Pentateuco es esa relación en la que resalta más. Y la bendición de Dios a Abraham está enmarcada pues dentro de un punto de inflexión donde el mundo pues que está dominado por la maldición pasa a un estado de bendición. Dios no solo bendijo pues a Abraham, sino que a través de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios no solo lo hizo pues receptor de la bendición a Abraham, sino que también lo hizo como canalizador de las bendiciones hacia otros. Entonces, la profundidad, la calidad, la composición y la intensidad de la bendición, lo volvemos a decir, la relación nuestra, pues, eso se ve reflejada en la relación entre ambos. Entonces, cuando Dios bendice a Abraham, nos habla de esa profundidad, de esa calidad, de esa composición, esa intensidad, que simplemente resalta la excelente relación que existía pues entre Dios y Abraham. Las promesas de bendición obviamente dependían de la obediencia. Y esta obediencia fue confirmada pues cuando estuvo dispuesto Abraham a sacrificar a su hijo y obedecer a Dios. Por otro lado, también el pueblo de Israel, para seguir disfrutando de las bendiciones, pues tenía que tener
una profunda relación con el Señor y al mismo tiempo obediencia, ¿no? Las declaraciones de bendición y maldición en el Pentateuco eran poderosas y al mismo tiempo eficaces. Eran más de acción, o sea, desataban muchas cosas antes que era un simple discurso. Tenían el poder de cambiar situaciones y alterar circunstancias. Miren lo importante de lo que significaba, pues, bendecir, ¿no? Porque esa bendición podía, pues, cambiar las situaciones y alterar las circunstancias. Los efectos de la bendición incluían, por ejemplo, fertilidad, ¿no? Dios cuando bendice al hombre le dice fructificad y multiplicados y llenad la tierra. La bendición implicaba autoridad y dominación. O sea, Dios le ordena al hombre sojuzgar la tierra y enseñorearse de sus criaturas. Es decir, la creación es sumisa a aquellos a quienes Dios ha bendecido. La bendición implicaba paz y descanso. Y es que la bendición se asocia con el descanso. El Edén era un lugar de bendición. Los aspectos más relevantes del Edén iban y se encontraban en réplica con los bendecidos por Dios, ¿no? Entonces, dicho todo esto como una introducción, vamos a ver las enseñanzas de la bendición de Jacob a su hijo. Y va a ser de profunda meditación y de enseñanza a nosotros de cómo bendecir a nuestros hijos. Así que vamos a orar y decirle, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que podamos atesorar esta palabra y que al mismo tiempo nos lleve a meditar eh, la profundidad de el hecho de bendecir a nuestros hijos. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a ver la bendición de Jacob a su hijo José. Bien, esta bendición se da en el contexto cuando Jacob ya se encontraba muy enfermo, estaba cerca de la muerte, y él llama pues a sus 12 hijos para reunirse con ellos. Y eso está en Génesis, en el capítulo 49, el verso 1. Cuando comenzó a hablar, sus palabras, pues, o las palabras de Jacob, no era una conversación normal. Él comenzó a hablar, a bendecir a sus hijos en forma de poesía, de símbolos, los bendecía y al mismo tiempo estaba prediciendo el futuro de sus hijos, el futuro de las 12 tribus de Israel que descenderían de ellos. Hasta que cuando llega a José, pues hace una bendición muy especial. Y vamos a escudriñarla en esta noche. Génesis capítulo 49, versos del 22 al 26. Y dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba,
con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado dentro de y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Tremenda bendición que está en forma poética, ¿no? Pero vamos a escudriñar un poquito y vamos a aprender al respecto. En primer lugar, en esta bendición, Jacob quería, ¿no?, que, que José siga o que Dios lo siga haciendo fructífero a, a José. Es decir, el deseo de su padre, que Dios, o sea, que el deseo de su padre Jacob era de que Dios lo siga haciendo fructífero a José. Y eso lo dice en el verso 22, y dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Miren, José fue envidiado, fue vendido como esclavo, fue encarcelado, fue olvidado y muchas cosas más, según las escrituras. Y su padre lo llama y le dice rama fructífera. Y es que el soportar toda esta situación por la que vivió José y al mismo tiempo por el hecho de ser temeroso de Dios, eso lo llevó pues a ser el segundo en Egipto. Fructificó a tal punto que él salvó a toda una nación. Entonces, su padre, Jacob, lo compara a José como una rama de un árbol frutal plantado al lado de un pozo de agua. Y esta afirmación nos hace meditar el Salmo 1. El Salmo 1, los versos del 1 al 3, nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La vida de José se caracterizaba porque él estaba con Dios, meditaba en sus promesas de día y de noche. José confiaba en Dios. Las escrituras son muy cuidadosas en resaltar que cuando él estaba en Egipto, Jehová estaba con él. Cuando estaba en la casa de Potifar, desde que le dio el encargo de su casa, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Él era temeroso de Dios. Cuando fue tentado por la mujer de Potifar, él manifestó, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Lo acusaron injustamente y lo encarcelaron. Pero la escritura dice en Génesis 39:11, pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, el carcelero entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. El jefe de la cárcel no atendía nada porque todo estaba en las manos de José. En Génesis 39:23 dice, y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Jacob, teniendo conocimiento de todo esto,
deseaba pues que José siga en esa línea de fructificación. Él lo miraba como una vid fructífera cerca de una fuente. ¿Y cuál era esa fuente? Dios mismo. ¿No? Y que esa rama fructífera que tenía su fuente en Dios, él tenía unas ramas también fructíferas que trepaban el muro y lo traspasaban. ¿No? Está hablando en una forma poética y obviamente se estaba refiriendo a sus hijos, ¿no? A sus hijos, o sea, a Efraín y Manasés, quienes también, pues, Jacob deseaba que los hijos de José sean más fructíferos incluso que su padre José. A José se le había dado la doble porción de la primogenitura, le correspondía a Rubén, pero Rubén no le dieron porque pues según la escritura dice que él pues cometió un acto inmoral, por eso no le dio la primogenitura o perdió la primogenitura Rubén. Eh, la primogenitura se le daba principalmente al primer hijo, pues, ¿no? Entonces se lo perdió. José recibió la herencia que incluía, pues, una doble porción de la tierra prometida. Y esto se ve, pues, porque cuando la tierra prometida es repartida entre las 12 tribus de Israel, entre las 12 tribus, pues ahí se incluyen a los dos hijos, ¿no? De José, a los dos hijos de José, que recibieron una parte igual que los otros hijos de Israel. A José no se le asignó personalmente una parte de la herencia, pero a sus dos hijos recibieron una parte igual. José estuvo representado pues en sus dos hijos, por eso es que él recibe la doble porción. Los hijos de José, que fueron Efraín y Manasés, ellos fueron fructíferos. Ellos darían a luz a muchas personas y también en sus descendientes habrían fuertes líderes. 5 de los 15 jueces de Israel, como son Gedeón, Amalek, Yair, Jefré y Samuel, fueron descendientes de los hijos de José. Entonces, vemos que en la primera parte de la bendición, pues vemos un Jacob que él quería y anhelaba que Dios lo siga siendo fructífero a José y que alcanzara incluso a sus nietos, ¿no? Importante esto en lo que contenía esta bendición. Otro aspecto de la bendición de Jacob a José era de que él quería, Jacob quería que Dios siga siendo la fortaleza, o que Dios siga, o que Dios sea su fortaleza a José, y eso quería que sea siempre, ¿no? En el verso 23 y 24 dice, le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Miren, la vida de José se caracterizaba porque él fue envidiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo por ellos, fue acusado falsamente, fue encarcelado injustamente, fue olvidado por las personas a quien ayudó.
Todas esas experiencias le pudieron causar amargura, resentimiento, dolor, envidia y muchas cosas más. Pero la Biblia no registra pues ninguna de esas heridas en su alma. Más bien destaca que en el sufrimiento su carácter permaneció firme y que en el momento que más lo necesitaba, sus brazos fueron fortalecidos para la batalla, porque Jehová estaba con él. Ahora bien, uno se pregunta y dice, ¿pero cómo pudo pasar eso? Las escrituras nos muestran cómo ser fructíferos. En Juan 15:3 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La única forma de ser fructífero es cuando Dios es tu fuerza. Y el único modo de lograrlo es permaneciendo en Jesús, porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. La única forma de ser limpio, de ser podado y de dar fruto es manteniendo pues una relación espiritual vital con Cristo, que es la vid verdadera. Hay que permanecer en la vid. Permanecer es quedarse en un lugar, es perseverar, es persistir, es quedar, es retener, es vivir, ¿no? Entonces, ese es el modo en que podemos ser fructíferos. José, volviendo al caso de José, dio fruto porque él permanecía en Dios, obedecía a Dios. Él no guardó resentimiento, él no guardó amargura, odio o deseos de venganza por todo lo que le hicieron. El permanecer con Dios lo hacía cada día, pues le hacía mostrar los atributos que Dios tiene. Por ejemplo, pues si él tiene una relación con el Dios perdonador, él también sería perdonador. Y obviamente eso se ve reflejado cuando él perdona a sus hermanos. Si tú tienes una relación permanente, genuina, todos los días con la gracia, entonces aprenderás a dar gracia. Si tú tienes una relación con el amor, entonces aprenderás a dar amor. Si tienes una relación con el Dios perdonador, aprenderás a perdonar. El orden de los hijos de José y el nombre que les puso nos ilustra pues cómo debemos proceder. Manasés significa olvido y Efraín significa fructífero. Solo si permanecemos en Cristo podemos olvidar lo que nos hicieron y perdonar como Él perdona. Y luego recién podremos fructificar en nuestra vida. Entonces, la profecía de Jacob apunta de que José sería hostigado y odiado por sus enemigos. Los ataques contra él serían como un arquero tirándole pues con odio y hostilidad amargos. Y esto apunta a que más tarde la historia demostraría que Efraín y Manasés conjuntamente pues con Judá tendrían que soportar la mayor parte del ataque de la oposición contra Israel. Pero lo que deseaba Jacob era de que José se quedara firme,
se quedara estable para que el propio Dios sea el que lo fortalezca. Las tribus de Efraín y Manasés serían como arcos que se mantendrían firmes y Dios fortalecería sus brazos para que ellos pudieran seguir dejando volar las flechas contra sus enemigos. Y la historia confirmaría, pues, fundamentalmente en Efraín, que con qué frecuencia salían victoriosos de la batalla. Los descendientes de José se fortalecerían y saldrían victoriosos por Dios. Miren el deseo, la bendición de Jacob hacia José, cómo alcanzan hacia sus nietos, ¿no? Y el hecho de bendecirlos los alcanza a ellos y eso se ve mucho más adelante, ¿no? Jacob, en la bendición que le da a su hijo José, él deseaba pues que su Dios sea el Dios de José y que sea el Dios de sus descendientes, ¿no? Eh, y esto es algo que nos debe impactar, porque eso también debemos, que el Dios que tú conoces, con el Dios que tú tienes una relación, con el que Dios que te ha sustentado, que te ha llamado, que te ha redimido, que te ha justificado, que te ha perdonado, sea el Dios también de tus descendientes. Entonces, para hacerlo más específico, entonces Jacob da algunos nombres, ¿no? que tratan de resaltar algunas de las características que quería mostrar Jacob a José. Le dice, el Dios fuerte de Jacob, el Dios fuerte de Jacob. Miren, Jacob tenía una relación personal con Dios. Él conocía a Dios, anduvo y habló con Dios, experimentó la fuerza de Dios día a día. En ocasiones, Jacob había sido débil, pero cuando él invocaba a Dios, Dios lo fortalecía. Jacob quería que su Dios fuerte fortalezca a José y a sus descendientes. También Jacob dice, el pastor. Y obviamente cuando se habla del pastor es una ilustración como que Dios es el que guía, nos provee y nos protege. Entonces, lo que Jacob quería para José era de que Dios sea el pastor, el que lo guiara, lo proveía, lo protegiera a él y a sus descendientes. También señala otra característica y dice Dios, la piedra o la roca de Israel. Y esta es una ilustración de Dios como el cimiento y el soporte de la vida. Jacob, o sea, Israel, porque el nombre también con el que se le conocía a Jacob, había edificado su vida sobre Dios. Él había hecho de Dios el cimiento y el soporte mismos de su vida. Y Dios lo había sustentado y le había dado un cimiento seguro y duradero. La vida de Jacob se había edificado sobre Dios, por eso Dios iba a cumplir grandes promesas, ¿no? Las grandes promesas que le había hecho. Dios iba a permitirle a su vida, a su edificio y la estructura de su vida para que resistiera para siempre. Y eso mismo él quería para su hijo José y para sus descendientes. Miren todo lo que encierra la bendición. Otra característica de la bendición que Jacob le da a José era de que Dios quería que sea su fuente de bendición. Vamos a leerlo,
en el verso 25 dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. El Dios de Jacob, o el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, me dice. Dios siempre había sido ayuda, le había ayudado a Jacob. Una y otra vez Jacob había enfrentado pues muchos problemas. En ocasiones o en circunstancias difíciles, siempre Dios lo estuvo ayudando en cada una de ellas. Esto de repente nos hace recordar el sueño de Jacob en Génesis 28:12, en donde él sueña y ve una escalera en donde suben ángeles al cielo y bajaban ángeles del cielo. Esa escalera fue un símbolo visible de la real y constante relación entre el Dios del cielo y la gente sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en esa visión nos hace ver que los ángeles llevaban las necesidades del hombre a Dios y bajaban la asistencia y la protección de Dios a los hombres. La escalera estaba sobre la tierra, donde Jacob estaba pues en soledad, estaba pobre, indefenso, olvidado por los hombres, y en el cielo estaba Dios. Jacob soñó una escalera, y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la escalera se sube una a una, y eso implica esfuerzo, ¿no? Porque mientras vas subiendo, a veces las piernas, pues a veces se te comienzan a poner en dudas, comienza a quemarte los músculos cuando comienzas a exigir demasiado, cuando comienzas a subir, ¿verdad? Y es que las bendiciones de Dios, mi querido hermano, vienen una a una. Y para recibirlas tienes que esforzarte, mi querido hermano, esforzarte. Jacob quería que el Dios que lo había ayudado se manifieste también en la vida de José y en la vida de sus descendientes. Pero también menciona el nombre de Dios que tiene que ver con su poder. Y dice, el Todopoderoso, el Shaddai, ¿no? Shaddai es el nombre de Dios que tiene que ver con el que nutre y el que te da poder. Es el que satisface y se derrama pues a sí mismo en la vida de cada uno de los creyentes. Él es el sustentador, Él es el fortalecedor y no solo eso, sino que también hace que tú seas fructífero. Cuando leemos en Génesis 17, del 1 al 8 vemos que el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Se le acerca a, a Abraham, lo bendice y le dice, vas a tener un hijo, vas a ser fructífero, ¿no? Shaddai, entonces, no solo te hace, pues, fructificar mediante las bendiciones, no solo eso, sino que el Shaddai también te hace fructificar a través de las pruebas. Y ese es el nombre que recorre pues en todo el libro de Job, el Shaddai. Y él comienza a ser fructificado también a través de las pruebas. Jacob anhelaba pues que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el que es capaz de ir en contra de la naturaleza, no porque Sara estaba estéril, sea el que bendiga a José y a sus descendientes. ¿No quisieras eso para ti,
para tus hijos, para tus nietos. Jacob quería que esas bendiciones sean tales y las comienza a enumerar. Dice que las bendiciones de los cielos de arriba te lleguen. O sea, estaba relacionado, pues estaba mencionando la lluvia, el rocío, ¿no? Y estaba también pensando pues que el suelo que es seco con la lluvia y el rocío, pues se vuelven fértiles. En los tiempos de Jacob, la vegetación de Palestina dependía exclusivamente pues de la lluvia. No había una irrigación regular. La lluvia simbolizaba la bendición de Dios. Entonces, él quería que Dios directamente bendiga a José y a sus descendientes. Y señala y dice con las bendiciones del abismo, ¿no? Que está abajo. ¡Wow! ¿A qué se relaciona esto? Y es que las relacionadas con las fuentes y las corrientes, las que se encuentran abajo de la tierra, también decía que eso también te bendiga. Y esto nos hace pensar que muchas veces, pues, el enemigo va a tramar muchas cosas, va a diseñar cosas para destruir, pero todo lo que utilice será transformado para bien. Pablo nos dice en Romanos 8:31, y sabemos que todos los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que le estaba diciendo, aunque el anhelo de Jacob al bendecir a su hijo José, le dice, bueno, que Dios te bendiga, que Dios derrame la lluvia sobre ti y que te alcancen esas bendiciones directas de parte de Dios y que al mismo tiempo, pues esas bendiciones de las corrientes o de las fuentes de abajo también sean para ti. Entonces, en otras palabras, le está diciendo cuando tengas problemas, cuando tengas circunstancias, cuando tienes que encontrar, que tengas el discernimiento para que puedas percibir y aprender y ser bendecido por cada situación que te es adversa. Y también le dice con las bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces el Shaddai, el Todopoderoso, pues te concederá, que te conceda los anhelos de tu corazón, o sea, relacionado con los pechos, ¿no? Le dice que te bendiga, que te conceda los anhelos de tu corazón y que haga que todos esos planes generados en tu interior tengan éxito y no aborten. Esa bendición es la que tenía, es la que quería Jacob a José y a sus descendientes. Tremendo, ¿verdad? Y por último, también Jacob quería que Dios bendiga a José más de lo que él fue, más de lo que Dios bendijo a sus padres. En el verso 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. Las bendiciones que imploró Jacob para José sobrepasarían pues las bendiciones que sus padres les transmitieron a él hasta el término de los eternos collados, dice, ¿no? Es decir, bendiciones que sobrepasen tanto como las principales montañas se levantan sobre la tierra o que alcancen la cima de las montañas. Estas bendiciones recaerían sobre José, quien fue apartado de sus hermanos. Jacob realmente hizo que sus grandes bendiciones descansaran sobre la cabeza de José y que José experimentara
grandes bendiciones que él ya había experimentado. Podemos señalar, por ejemplo, algunas de ellas, no como consecuencia de ese deseo de su corazón, de de Jacob de bendecir a José, podemos señalar algunas de las que pudo experimentar José. La bendición de las necesidades básicas de la vida, la bendición del gozo, la bendición de la salud, la bendición de la provisión, la bendición de la plenitud espiritual y podríamos seguir mencionando más. Hemos visto cómo hemos visto cómo, está bien, cómo Dios condujo o estuvo detrás de la bendición que uh, Jacob le hace a su hijo José. Entonces, esto nos invita a reflexionar lo siguiente. ¿Cómo bendices a tus hijos? O podríamos empezar diciendo bendices a tus hijos. ¿Realmente bendices o de repente es una simple expresión que le dices, Dios te bendiga, hijito? ¿Cómo bendices a tus hijos, mi querido hermano? Sabes, en cada circunstancia, en cada logro de la vida de tus hijos, siempre date un tiempo y bendice de una manera muy especial a tu hijo. Y bendícelo conforme lo que tú quieras, como quieres que él sea, y que esa bendición alcance también a sus descendientes. Toda la experiencia que tuvo toda la experiencia que tuvo Jacob, ese Dios, ese Dios que lo cuidaba, lo protegía. Él quería que también sea el Dios de José. Él miró que su hijo era fructífero y quería, pues, que siga en esa línea, que siga fructificando. Y por eso también lo bendijo. Quería que Dios sea su fuerza, su sustento, porque lo había experimentado. Y eso también quería para José. Quería que sea Dios el que directamente lo bendiga, tanto en forma directa o indirectamente, que sepa captar las bendiciones cuando las situaciones son adversas y que también, pues, Dios echa adelante esos planes que tenga en su corazón, que siga adelante y que no aborten, sino que den fruto. Y eso quería también Jacob para su hijo. Reflexionemos, mi querido hermano. Y también Jacob quería que José sea bendecido más de lo que sus padres fueron bendecidos. Tremendo. Reflexionemos sobre cómo bendecimos a nuestros hijos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado sobre la importancia de la bendición y también la importancia de saber bendecir a nuestros hijos. Guíanos, Señor. Guíanos en todo momento y que podamos desear lo mejor para nuestros hijos y lo mejor para nuestros hijos es que ellos te puedan conocer, que tengan una relación contigo. Señor, que aprendan, Señor, de que sin ti no podemos hacer absolutamente nada y que todo depende absolutamente de ti.
Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque la mayor bendición que podamos dejar a nuestros hijos era, o que sea, pues, que ellos miren en nosotros esa fe, esa relación que tenemos, ese andar contigo que pueda impactar sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mi querido hermano.